estábamos muy apegados a Venezuela. Muchos dominicanos viajaban a Venezuela a buscar mejora económica, como ahora los venezolanos vienen acá a este territorio en busca de lo mismo. Pero los venezolanos no tienen a Dominicana como una prioridad. Todo sería mejor si fuera hacia Estados Unidos o quizás a tierra firme en Europa o un poquito más cerca en Sudamérica, Brasil, Argentina. Pero es que los distintos países están apretando la tuerca y poniendo, digamos que más difícil el proceso migratorio. Porque también para la República Dominicana el tema migratorio es un tema problema. Es problemática la situación de la migración. De todas formas, en doble vía, porque hay una regulación muy estricta con relación a los viajeros que vienen desde Cuba, desde Haití, de Venezuela. Antes China, hay que ver ahora cómo se está manejando el tema de la migración china, porque los chinos están esparcidos en todo el mundo. ¿Y cómo llegan los chinos? ¿Cómo se han establecido tantos chinos en este país? ¿Cómo se han establecido vietnamitas? ¿Cómo se han establecido coreanos? Yo veo un coreano vendiendo guayabas por aquí, por la 27 de febrero. Y usted dirá, ¿y cómo llegó? ¿Cómo conoció este punto en el mapa? Porque yo tengo cómo explicar la llegada de los japoneses por allá por la década de los 40, 50. Estamos hablando de una migración que se acordó, se coordinó con Japón, fruto de la situación que había con la dictadura de Mao Zedong. Mao Zedong tiene una imagen con muchos defensores en esta parte del mundo, pero hay muchas historias de cómo se persiguió políticamente a miles y miles de chinos en esa época. Bueno, pues llegó una colonia china, una colonia japonesa, se instaló en el país, se insertaron básicamente entre San Cristóbal, Dajabón, Jarabacoa, Constanza, y todavía prevalece, aunque hay muchos que han optado por el regreso. Lo mismo que la colonia china taiwanesa, que se instaló en los años 40, específicamente en Bonao, en La Vega, y en muchos otros lugares, en Santiago, tenemos una colonia china. Llegaron aquí por la situación que había, insisto, con Mao Zedong, el caso de los japoneses, la situación con Hirohito, el dictador Hirohito, la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki que asolaron esa zona, esa región. Y hay otros migrantes, la migración española del siglo XX, corriéndole a la guerra civil de España, a la dictadura de Franco. La migración italiana, aquí tenemos el caso de Salvador Cucurulo, un profesor que llegó de Italia, y muchos otros que llegaron en la situación que se provocó con la dictadura de Mussolini, la Segunda Guerra Mundial, todo esto. De alemanes también tenemos migración, de judíos, de esa misma época. Alemanes que buscaban una salida por la presión que había con Hitler, la dictadura de Hitler, pero lo mismo los judíos que le huían a Hitler, que llegó a matar a 6 millones de judíos en el Holocausto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí hay cómo explicar los cocolos que llegaron desde finales del siglo XIX y principios del XX, huyéndole a la esclavitud que había todavía en New Orleans, en la zona del Caribe, en Saint Thomas, St. Kitts, Nevis, en Caicos y Turcas, en fin, las islas del Caribe Menor, donde prevalecía la esclavitud, y entonces correr hacia acá era una forma de liberarse. Llegaron los cocolos, insertaron la cultura del coco, se insertaron a los muelles, a la industria de la caña, un gran aporte de esa migración que en algún momento recibimos. Y a lo largo de toda la República, la migración haitiana ha sido la más persistente. Hay muchos apellidos haitianos acá, porque ahora estamos aparentando que conocemos al haitiano. Pero bueno, es que hay decenas de apellidos haitianos franceses
Aquí tenemos, por ejemplo, el apellido Dipré, tenemos un general con ese apellido. Ese apellido viene de Haití. El propio apellido Luperón, que no es Luperón, es Duperón. El apellido, por ejemplo, Vicente, que no es Vicente, es Vincent. El apellido Bisonó, que es Bisonaux. Entonces se fueron acomodando. El apellido Gorí, que no es Goris, es Gorí. Y muchos otros que se insertaron con los procesos migratorios de Haití hacia República Dominicana y que todavía permanece. Ahora todo el mundo es pie. No, hay apellidos formales en Haití y que de algún modo se han ido familiarizando en la República Dominicana. El tema migratorio es persistente. Una vez teníamos migración de República Dominicana hacia Haití, cuando las cosas estaban mejor allá. Ya he dicho de la migración dominicana hacia Venezuela en los años 70, que fue muy abundante. Hemos tenido procesos migratorios hacia España desde los años 80, cuando se iba sin visa. Miles de familias dominicanas lograron, bueno, de personas individuales, después se iban en pareja, se iban con los hijos y se constituían en familias residentes en España. Pero España era bastante pobre en los años 80, en los 90. Fue a partir del 2000 para acá cuando España comenzó a levantar un poco su economía y de crisis en crisis, pero ya no es la misma España pobre y atrasada del siglo XX. Entonces, la migración hacia Estados Unidos, esa es la mayor. Pero esa migración, que aunque dicen que hay un dominicano que llegó, no un dominicano, de esta parte del mundo, llegó en cerca de 1700 a Estados Unidos y que se formalizó su residencia allá y después hasta una avenida ahí con su nombre, Juan Rodríguez, si no mal recuerdo. Pero fue en los años 50 cuando comenzó a correr la migración, especialmente de la zona de San José de las Matas. Ya a la muerte de Trujillo se masificó la migración hacia Estados Unidos y entonces la República Dominicana tomó como, digamos, como territorio extra isleño, no vamos a decir extracontinental, porque sería entonces la parte continental de nosotros, Estados Unidos. Y ya tenemos una colonia que no podemos precisar el número, porque entonces hay dominicanos de tercera generación y hasta de cuarta generación ya en Estados Unidos. En mi caso, por ejemplo, mis dos abuelas se instalaron en Estados Unidos y entonces no tuvieron hijos allá, tuvieron sus hijos aquí, pero sí sus nietos nacieron allá, sus bisnietos nacieron allá. Mi abuela Natividad, que tiene ya 93, va a cumplir 94 años, ya tiene tataranietos. Y usted dirá, ¿y dónde nacen los tataranietos? En Estados Unidos. Y los bisnietos en Estados Unidos. Y los nietos en Estados Unidos. Ese es el proceso migratorio. Entonces, se agradece el que un dominicano sea acogido en España. Se agradece el que un dominicano sea acogido en Argentina, o en Chile, o en México, o en Canadá, o en Suiza, o en Holanda, porque están por todos lados. Pero entonces aquí duele si la migración viene, por ejemplo, de Venezuela, si la migración viene de Cuba o si viene de Haití. ¿Y por qué nos duele esa migración? Porque de algún modo compiten, rivalizan en la mano de obra. Ayer hablaba yo con una ejecutiva de un hotel y me decía, yo tengo 3 venezolanos acá como camareros, porque ofrecen un buen servicio y a veces estoy buscando un dominicano con mismas actitudes y no las presenta. Bueno, pues en Bávaro, Punta Cana, Verón, Miches, toda esa zona hotelera, Miches no, Miches está más recogido todavía del tema, pero la zona turística del este está ofertando bastante participación laboral a venezolanos, a colombianos, a haitianos, muchos haitianos de camareros y hasta de recepcionistas en hoteles, porque te hablan 3 idiomas. Te hablan el inglés, te hablan el francés y te hablan el español. Entonces, ¿en qué están los dominicanos para poder justificar su participación
en un mercado competitivo, un mercado laboral. No, hombre, el dominicano está en la chercha, en el chapeo. El dominicano está en el dembow, en el reggaetón. El dominicano lamentablemente está viviendo un estado pasivo, un momento de pasividad muy, digamos, dilatado en lo que tiene que ver con la música. Hay muchos que están estudiando, pero hay un gran error en la educación dominicana. Aquí todos queremos que nuestros hijos sean profesionales, que egresen de las universidades, cuando lo que se está demandando es una mano de obra que hable inglés, o qué sé yo, que hable francés, que hable mandarín, que hable alemán, que hable creol. No, el dominicano no está interesado en aprender idiomas.